de la parte médica. Exacto. Pero eso es lo bueno, vamos sumando visiones. Cuando él, bueno, este absurdo del pseudo suicidio y está internado en un hospital público, el ministro dice, llévelo al privado porque con el recorte no le queda ni una curita. Entonces lo llevan... El último recorte que hicimos. Claro, entonces lo llevan a la parte privada. Y eso o sea, desde mi punto de vista y de mi experiencia, es lo peor, que es la privatización, o sea, la muerte de la salud pública, porque realmente es peligrosa. O sea, en mi experiencia, por eso digo, desde la cuestión del no acceso a la salud, no acceso a la vivienda, el hambre, y bueno, son los nadie. Y Claudia, eso que dice el médico, todas las enfermedades esas que va enumerando, obviamente que está llevado al grotesco, ¿no? Pero... Absolutamente, o sea, yo trabajando muchos años en África y mamás que tienen 10 hijos, 5 sobreviven y 5 se mueren. Ellas nos dan las estadísticas a nosotros. 1 por diarrea, 1 por sarampión, 1 de hambre. Entonces, y vos fijate, esa enumeración... en el 2003 teníamos el 23 por 1000 de mortalidad infantil. Exacto, eso iba. Cuando se fue Cristina teníamos el 11 por 1000, del 23 al 11. El plan de vacunación nuestro es un orgullo a nivel internacional, no solamente de Sudamérica. O sea, pasamos de 6 a 19. Por eso te digo, o sea, el avance que hicimos en estos 12 años en el tema de salud, y yéndome y volviendo orgullosa de nuestro país. Ahora hay que volver a empezar. Pero para Simeoni y para los Lascurain, eso es gasto social, ¿no? Y es déficit. Digo Simeoni, pobre Simeoni, es un ejemplo de tanto, pobre, ¿no? Buenas noches. Bellísimo, Mariano, todo lo que estabas comentando, y quiero terminar nada más que una serie de preguntas básicamente que tengo. No sé si serán estos todavía los ámbitos como para poder evacuarlas o llegar a algún tipo de construcción, y terminar con una pregunta para ti. Dando vuelta y rondando el tema de esta cuestión famosa de la conciencia de clase, yo creo que hay que abarcarla de distintos puntos, no solamente de lo sociológico, psicológico, sino también incorporar lo antropológico. Porque básicamente nos estamos olvidando que somos animales y que hemos cambiado una forma de vida en la naturaleza por una forma de vida en sociedad, donde los códigos cambian, ese sentido de pertenencia. Por ahí un concepto muy propio es aquello que se ha dejado de lado en la clase media, viendo cómo los pobres tenían un autito y se bajaban con la gorra, las chancletas de un auto nuevo, y él pensaba que todo lo que había tenido no había podido cambiar a lo mejor el auto, entonces que se le estaban viniendo los pobres encima y que estaban ocupando un lugar que él desde la clase media podía mirar abajo y decir estoy. Yo creo que a nadie le gusta ser pobre. De ahí una serie de preguntas que es como para trabajarlas en profundidad, incorporando esta cuestión antropológica también, para poder llegar a entender cómo desde el poder se utilizan ese tipo de herramientas. Programación neurolingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente una pregunta para ti, que me preocupa personalmente, que es esta cuestión de la reacción. Para mí estamos básicamente en la doctrina del shock. Y este empuje a generar una situación de violencia, no tengo en claro el panorama latinoamericano e internacional con respecto a la cantidad de bases norteamericanas que hay actualmente en Latinoamérica, y no sé si nos están empujando a lo mejor a una cuestión de reacción con algún tipo de intervención. Una pregunta muy personal que se la quiero hacer a Mariano. Un segundo antes de la pregunta, entra un poquito para que se te escuche mejor, no acople, un poquito más entra. Eso, ahí, un poquito más, un poquito más. Ahí está. Me siento en la mesa. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Básicamente ese era el tema de la pregunta. Y por ahí, para tener más en claro, como para que no quede en abstracto por ahí el enemigo, cuando se habla de imperio ya no es Estados Unidos, son las multinacionales que las tenemos todos los días, que nos cepillamos los dientes con ellas, que le compramos la alimentación. Y las multinacionales no tienen fronteras ni tienen patria. No, ¿sí? Sí tienen. Tributan impuestos. Si uno los mira como el tributo, sí, a pagar un estándar de vida que se puede tener en Estados Unidos, pero para mí, personalmente, no tienen ningún empacho en limpiar a 30.000 o 3.000 guasos en una torre para justificar todo lo que están haciendo en el mundo. Pero tributan en un determinado lugar, tienen una patria.
La extrata que tributa miles de millones de dólares. Digamos, un concepto un poco vago ese que no tienen patria. Tienen una patria porque tributan en un determinado lugar. Pongo el ejemplo. La extrata que trabaja en la lumbrera tributa en un lugar que se llama Sgut en Suiza. Y entonces cuando uno no ve toda la película, llega a Suiza y se sorprende por lo bien que se vive en Suiza y por lo fenomenal que funcionan los trenes y por lo perfecto que es Suiza y todo lo demás, o en cualquier otro lugar del primer mundo. Y en realidad uno se pregunta, o si se empieza a preguntar, ¿de dónde viene el dinero para que Suiza viva en esas condiciones? Ahí tenés una de las fuentes. Es decir, lo mismo que nos saquean a nosotros, a algún lugar del mundo va a parar. Eso lo dice muy bien Atilio Borón, imperio, imperialismo. Es decir, las multinacionales que parecen un ente en el espacio dando vuelta, en realidad tienen una sede física que están siempre en el 99% en solamente 6 países del mundo, y en esa sede física llevan su ganancia. Sí, estoy de acuerdo. O sea, de repente lo quería sacar en abstracto como diciendo el imperio de Estados Unidos como una cuestión física, o como si fuera Estados Unidos, su gobierno, su participación, cuando en definitiva son las multinacionales. Que obviamente sí, toda Europa están diciendo lo mismo. vive de la explotación de África, de Latinoamérica, pero por ahí, como para tenerlo un poco más presente, que pasa por ahí por el dentrífico diario, la pastilla que uno compra, ¿sí? O sea, ya prácticamente multinacionales de alimentación argentina, que una sola y el resto han sido todas vendidas. En realidad lo que vos querés decir es que el hombre más poderoso del mundo no es Obama. Hay un poder atrás creo que está claro. A lo que me quería referir por ahí, que uno por ahí puede llegar a tomar cierto tipo de acciones con esta cuestión de una toma de conciencia, que pasan por ahí, por empezar el boliche del barrio, a comprar. Uno va a los supermercados hoy en día y es catastrófico en los precios, ¿sí? Y tenerlo en cuenta eso, ¿sí? Nada más que por ahí como una cuestión. Y por otro lado, que lo que me preocupa con el resto, la cuestión de la violencia, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de las movilizaciones, no por algo, de alguna forma estamos en el MOC porque no hemos encontrado una estructura orgánica que nos contenga. Y con respecto al tema de la violencia, no sé si proponer una cuestión de realmente dejar visibilizar a aquel que sea violento, tomar actitudes de sentarnos, de hacer movilizaciones pacíficas, ocupar los espacios y sentarnos. Y si sucede algo, automáticamente sentarnos para que quede expuesto aquel que está generando la violencia, aquel que puede estar infiltrado, ¿sí? Y tratar por ahí de sumar en algún lado y tratar de tener medios y tratar de hacer cosas por ahí masivas y que se demuestre. Creo que sentándonos vamos a llamar más la atención que con violencia. No, gracias. Bueno, ahí va Julio. Cecilia... ¿Dónde está Cecilia? Cecilia. Bueno, está bien eso, me parece que planteaste varias cosas. Yo quiero irte